Vivimos en una sociedad que habla constantemente de inclusión, de igualdad y sobre todo de derechos. Pero cuando hablamos de inclusión hay una pregunta que casi nunca se responde con honestidad. ¿Realmente todos los estudiantes pueden acceder a lo mismo dentro del aula? Hoy queremos centrarnos en un tema específico, la discapacidad visual en la educación y sobre todo en la diferencia entre lo que dicen las leyes y lo que pasa en la vida real en un aula de clases. Porque debemos tener en cuenta algo. Una cosa es lo que está en el papel, es hablar de inclusión en los documentos. Y otra muy diferente es ponerlo en práctica, es vivir la realidad de las escuelas todos los días. Así que bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Valentina Díaz Yo soy Daniela Vélez. y sean todos bienvenidos a Del papel a la realidad, un sistema que mira pero no ve. Bueno, empecemos con algo básico, Valentina. Cuando escuchas discapacidad visual en el salón de clases, ¿qué te imaginas tú? Bueno, cuando me imagino discapacidad en un aula de clases, me imagino un estudiante tratando en lo más posible de seguir a la clase, pero dependiendo lastimosamente de otras formas de acceder a la información, pero sobre todo intentando pues que no sea solamente la vista. Exactamente. Y ahí es cuando aparece nuestro primer problema, porque la escuela tradicional está diseñada principalmente para ver y leer visualmente. Utiliza muchos recursos que son sobre todo para ver, como imágenes, videos, diapositivas, lecturas, pero que son visuales. Pensándolo bien, la verdad sí, ahora que recuerdo, casi todo gira alrededor de lo visual. Entonces, visto en retrospectiva, no todos parten desde el mismo punto. Exactamente. Y justo eso es lo que vamos a ver y analizar hoy. Para entenderlo mucho mejor, vamos a escuchar dos diferentes perspectivas. La primera va a ser desde una perspectiva política educativa. Y la otra, desde una experiencia real en un aula de clase común. Así que, bueno, nuestra primera invitada del día de hoy es la doctora Eliana Manjarres, experta en educación, doctora en inclusión y viene de parte del Ministerio de Educación para enseñarnos. Bienvenida, Eliana. Muchis- Muchísimas gracias por la invitación, Valentina, Daniela. Bueno, arrancaré explicando qué es la discapacidad visual. Bueno, la discapacidad visual forma parte de las discapacidades sensoriales y puede manifestarse como baja visión o ceguera total. Sin embargo, actualmente sabemos que la discapacidad no se explica únicamente por una condición física o médica. Desde un enfoque de derechos, la discapacidad también está relacionada con las barreras que existen en el entorno y que limitan esa perspectiva, esa participación de las personas en igualdad de condición. Por eso, eh, por eso tenemos esa convención sobre los derechos de las personas con la discapacidad desde las Naciones Unidas. Esta plantea que la discapacidad sugiere de la intervención urgente entre la persona y las barreras sociales, educativas, físicas y actitudinales presentes en la sociedad. Ok, entonces, contrario a lo que muchísimas personas interpretan o creen, no es solamente no ver. Exactamente, Valentina. Una persona con discapacidad visual puede desarrollar múltiples actividades de manera autónoma. Cuando se cuentan con ese apoyo adecuado, con un entorno accesible, las dificultades ya aparecen es cuando la información, los espacios o la metodología no está diseñado para responder a la diversidad de necesidad que existe entre los estudiantes. Entiendo.
¿Y qué respaldo tiene todo esto en Colombia? Muy buena pregunta, Daniela. Bueno, Colombia cuenta con un marco teórico y normativo importante para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Te puedo mencionar la ley 1618 del 2013. Esta establece las disposiciones para asegurar que el ejercicio pleno de sus derechos, promover su inclusión en todos los ámbitos sociales. Asimismo, está el decreto 1421 del 2017. Este fortalece la educación inclusiva y orienta a las instituciones educativas en la eliminación de esas barreras para el aprendizaje y la participación. En la Constitución Política de Colombia también reconoce que el derecho de la igualdad a la educación y pues a la educación y a la no discriminación. Además, organizamos internacionalmente como la UNESCO una educación inclusiva que permite a todos los estudiantes aprender juntos, participar activamente y desarrollar su potencial sin exclusión. Muy interesante. De hecho, no sabía que existían tantas leyes que fueran a favor y encaminadas hacia la inclusión educativa. Muchísimas gracias. En teoría, suena como un sistema completo, como lo mejor del mundo. Sí, desde el ámbito normativo existen avances significativos y una base legal bastante sólida. Sin embargo, uno de los principales desafíos continúa siendo la implementación efectiva de estas disposiciones dentro del contexto educativo real. Justamente de eso vamos a hablar. Exactamente, exactamente ahora que lo menciona la doctora Eliana, por eso traemos ahora a alguien que viene a hablarnos de la realidad. Ya hablamos del papel con la doctora Eliana. Ahora vamos a escuchar a la profesora Mayerly, que es docente en educación y ella está enseñando en una escuela regular. Gracias por la invitación, Daniel y Valentina. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y hablar un poco acerca de este tema. Claro, es todo un gusto. Profesora, coméntenos, por favor, desde su experiencia, cómo se vive la inclusión de estudiantes con discapacidad visual en el aula, en la vida real. Bueno, es una pregunta bastante interesante y a la vez inquietante. En realidad es un proceso bastante complejo porque muchas instituciones intentan ser inclusivas, pero no siempre cuentan con los recursos necesarios, ¿sí? Por ejemplo, cuando llega un estudiante con discapacidad visual, muchas veces no hay este material braille y no hay esos lectores de pantalla, o sea, no son suficientes y la mayoría de actividades siguen siendo visuales, claro está. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el estudiante está dentro del aula, pero no siempre tiene la misma posibilidad de acceder a ese contenido. Y es algo muy importante porque la inclusión no solamente es recibir al estudiante o permitirle estar en clase. Inclusión significa que pueda participar, que pueda comprender, que pueda preguntar, que pueda trabajar con sus compañeros y avanzar en su aprendizaje de una manera bastante real. Y entonces, según el caso que usted nos cuenta, el ejemplo, ¿qué hace un docente en esos casos? Bueno, muchas veces no tenemos información específica ni las herramientas suficientes. ¿Qué pasa? Entonces la inclusión termina dependiendo de un esfuerzo individual del docente. Y eso no debería ser así, claro está. Un docente puede tener toda la disposición, puede querer ayudar, querer buscar esas estrategias, pero si no cuenta con ese apoyo institucional, con esos materiales adecuados, o con esa capacitación, el proceso se vuelve más difícil, que en ocasiones el docente tiene que improvisar. Por ejemplo, leer en voz alta lo que está en el tablero, describir imágenes o adaptar actividades en el momento de pedir apoyo a otros compañeros. Y aunque esas acciones puedan ayudar, no siempre van a ser suficientes porque la inclusión no puede depender solo de la buena voluntad del docente, sino que debe existir una planeación previa, ¿sí? Y acompañamiento de unos recursos, de orientación, cómo responder a esas necesidades del estudiante.
Ok, claro, tiene muchísimo sentido en realidad, porque son justamente estas barreras que consideramos invisibles las que nos afectan. Sí, o sea, totalmente. O sea, en el papel de la inclusión se ve muy clara. O sea, todos tenemos leyes, todos tenemos decretos, todos tenemos orientaciones. Y estos discursos que hablan de igualdad, que nos hablan de accesibilidad, que nos hablan de esta participación. Pero cuando llegamos al aula aparecen muchas barreras, como la falta de materiales adaptados, la ausencia de tecnología, el desconocimiento sobre cómo saber enseñar a un estudiante con discapacidad visual. Y a veces incluso la falta de tiempo para planearlo adecuadamente, porque un docente no solo atiende a un estudiante, atiende a miles de estudiantes. Muy cierto. Nos estabas comentando, Mayerlis, que tenías un ejemplo, ¿cierto? Que nos ibas a comentar. Bueno, el ejemplo es que, bueno, muchas veces, como ya he comentado sobre este tipo de cómo afecta directamente al estudiante, claro que afecta. Sí, como había mencionado anteriormente, sobre describir imágenes, sobre cómo contamos en un sector donde no tenemos estos materiales. ¿Cómo hacemos como docentes en ese caso? ¿Qué Ahora, recursos, qué acompañamiento, qué capacitación? Claro. bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Y es que la profesora nos va a contar una historia de la vida real. Entonces, si pueden allá en sus casas o desde el lugar donde nos estén escuchando, cierren los ojos y vamos a escuchar lo que ella nos tiene por decir. Les avisaremos cuando puedan volver a abrirlos. Bueno, chicos, a ver, imaginemos una clase cualquiera, de su preferencia, ¿cierto? El profesor entra al salón, enciende el proyector y comienza a explicar un tema, ¿cierto? Todo el contenido está en diapositivas llenas de textos, tienen imágenes, tienen gráficos y los estudiantes copian, ¿sí? Y miran la pantalla y siguen esa explicación. En el aula hay un estudiante con discapacidad visual. ¿Qué pasa? Que no puede acceder a la información visual de la misma forma. Tal vez pueda que reciba una explicación parcial o un poco diferente, pues depende de un compañero, o tal vez intenta seguir solo lo que escucha. Pero la clase continúa a un ritmo normal. ¿Qué pasa? Que ese estudiante, aunque esté presente físicamente, empieza a quedarse atrás en comprensión. ¿Qué pasa con el estudiante? Que con el tiempo él deja de participar activamente porque el acceso a la información nunca fue y nunca es completo, o sea, nunca es constante. Entonces, esa falta de interés es esa falta de accesibilidad a estos recursos. Tiene total sentido en realidad todo lo que me estás comentando. Bueno, lo que nos estás comentando. Y eso cambia completamente la experiencia educativa, porque cuando nos enseñan cómo enseñar, valga la redundancia, jamás nos explican este tipo de situaciones a las que nos vamos a enfrentar en un aula regular. Exactamente, y es que estar en una clase físicamente no siempre significa que se esté aprendiendo en igualdad de condiciones a los mismos estudiantes. Y precisamente ahí es donde las políticas educativas intentan intervenir. El objetivo de la educación inclusiva es garantizar que ningún estudiante se vea limitado su aprendizaje por la falta de accesibilidad o barreras que podrían ser eliminadas mediante apoyos adecuados. Cuando la institución ofrece recursos accesibles, materiales, esos materiales adaptados y estrategias pedagógicas inclusivas, se crea mayor oportunidad de participación y aprendizaje para todos. Bueno, ahora después de escuchar esto, nos queda una pregunta clara. ¿Qué significa realmente inclusión educativa para estudiantes con discapacidad visual? Esta pregunta es para Bueno, ambas. Daniela, te responde. Bueno, la inclusión educativa implica mucho más que permitir el ingreso de un estudiante a una institución escolar, significa garantizar
que pueda acceder a la información, participar activamente en las actividades académicas y desarrollar sus capacidades en igualdad de oportunidades. Incluir también significa reconocer las diferencias individuales y responder a ellas mediante estrategias pedagógicas flexibles, recursos accesibles y apoyos permitentes. Entre otras palabras, la inclusión busca que las diferencias no se conviertan en un obstáculo para aprender. Muchísimas gracias. Ahora, por favor, el aporte de la profesora Mayerly serviría muchísimo. Bueno, y creo que ahí está una de las mayores confusiones. Muchas veces pensamos que incluir, como mencionaba anteriormente, solamente permitir que el estudiante esté dentro del salón. Pero inclusión no solamente significa únicamente la presencia de un estudiante, significa una participación real. Porque un estudiante puede estar sentado en el aula todos los días y aún así sentirse completamente excluido del proceso de aprendizaje. Sí, entonces inclusión es que en el estudiante pueda entender la clase, que pueda acceder a los materiales, que pueda participar en actividades y pueda él desarrollar esa autonomía, no depender de otras personas para poder seguir ese ritmo de la clase, sino que significa plantear pensando en la diversidad desde el inicio. O sea, no adaptar al final, sino diseñar desde el comienzo, porque muchas veces las adaptaciones suelen llegar tarde, cuando la actividad ya pasó, cuando el examen ya se realizó, cuando el estudiante ya perdió esa información importante y eso termina generando desigualdad. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues, haciendo como una síntesis de lo que podemos entender, no se trata solo de un estudiante que está dentro del aula o que está físicamente dentro del aula, porque muchas veces, lamentablemente, podemos encontrar ese tipo de situaciones en las aulas escolares, en las aulas regulares, que tienen tal vez unas rampas para el ingreso de distintos estudiantes o tal vez pueden ingresar sin ningún problema cualquier tipo de estudiantes y los reciben con los brazos abiertos, pero en realidad no pueden realmente aprender dentro de esas aulas porque se les niega la educación como de forma invisible, porque tal vez no les están teniéndole en consideración. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta. Es algo muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, ahora hablemos de esas barreras que se presentan constantemente y siento que una de las más comunes son aquellas que obviamente son la dependencia de los materiales visuales, la falta de adaptación de recursos y la poca formación como docente. Totalmente de acuerdo. Tienes mucha razón, profe Mayerly. Las políticas públicas buscan reducir esas brechas mediante programas de inclusión, fortaleciendo dentro a la institución ese acceso a la tecnología, al proceso constante de esa formación docente. No obstante, aún existen desafíos importantes relacionados con la discapacidad de recursos, sí. La accesibilidad de esos materiales y la implementación efectiva de las estrategias inclusivas en todos los contextos educativos. Y bueno, es verdad que hay muchas políticas, pero en la realidad aún hay una distancia muy grande y muy importante entre lo que se propone, lo que propone el gobierno, las políticas y lo que en realidad se implementa y lo que realmente se pone en práctica en la realidad y en los colegios. Entonces creo que esa también aún falta un poco más porque así como decía la profesora Mayerly, aún hay muy poca preparación docente. Los docentes no están preparados ni han sido capacitados para que puedan recibir a niños con discapacidad, específicamente en este caso visual. Sí, totalmente. Y justamente por eso es que estamos el día de hoy en este podcast, porque esa distancia es la que queremos al final visibilizar hoy, que las personas puedan escucharnos, puedan vernos, puedan sentirnos y puedan captar lo que queremos
expresar, que queremos expresar esta preocupación ante este hecho que es muy importante. Entonces, Es necesario. ¿qué Ok. se necesita para mejorar realmente la inclusión? Me encantaría saber sus respuestas, por favor. Bueno, Valentina, siento que es necesario fortalecer varios aspectos de manera simultánea. En primer lugar, siento que esa necesidad de garantizar los recursos educativos accesibles y las tecnologías de apoyo que permitan a esos estudiantes acceder a la información de igualdad de condiciones. Por segundo, promover ese proceso constante de formación docente para que los educadores cuenten con esas herramientas pedagógicas y inclusivas. Y finalmente, consolidar políticas institucionales que respalden de manera efectiva el trabajo que se realiza dentro de las aulas. Y ahora la profesora Mayerly, ¿qué opina ella? Bueno, y algo muy importante cabe recalcar que aquí es donde entendemos que la inclusión no solamente puede depender únicamente del esfuerzo individual. Muchas veces, como mencionaba, que el docente puede intentar adaptarse, puede buscar estrategias, puede modificar esas actividades e incluso él hace todo lo posible para apoyar a estos estudiantes. Pero si no existen los recursos, el acompañamiento, esta formación, el proceso termina siendo mucho más difícil, ¿sí? Entonces, también se necesita tiempo para planear adecuadamente las clases porque la inclusión no se improvisa, ¿sí? No basta con adaptar algo 5 minutos antes de comenzar una actividad y ya. Que la accesibilidad sea pensar desde el inicio, pero como había mencionado que debe ser perdón, no desde el final, sino desde el inicio. Sí, es la manera en la que cómo organizamos una clase y se presentan los contenidos, se diseñan las evaluaciones y esto requiere preparación, requiere apoyo institucional. Es verdad lo que dice la profesora. La verdad, yo pienso que esto no debería depender solamente del esfuerzo individual del docente, porque es una carga que no solamente, o no es una carga, es una responsabilidad que no solamente va para el docente, sino para toda la institución educativa como tal, porque ellos necesitan que el sistema actual de educación, que incluye el gobierno, el ministerio, y las instituciones educativas respalden a los profesores para que ellos puedan brindarles una educación de calidad y que sea igualitaria para los niños que tengan alguna dificultad como para los niños que no. Ok, entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos a realizar una reflexión final para que así nuestros oyentes puedan concluir junto con nosotros, que podamos sintetizar todo lo que hemos visto en el podcast de hoy? Y que podamos cerrar con un mensaje para que quede claro este tema. Entonces, escuchemos primero a la doctora Eliana. Perfecto, Daniela, Valentina. Bueno, ¿qué les puedo decir? La inclusión educativa para las personas con discapacidad visual es un derecho reconocido tanto por la legislación nacional como por acuerdos internacionales en materias de derechos humanos. Sin embargo, el reconocimiento de un derecho no garantiza por sí solo su cumplimiento. Para que la inclusión sea una realidad, es necesario pues la transformación de las prácticas educativas, eliminar barreras y construir entornos que valoren la diversidad como una riqueza y no como una dificultad. Una educación verdadera, inclusiva, no beneficia únicamente a los estudiantes con discapacidad visual. Beneficia a toda la comunidad educativa porque promueve el respeto, la participación y la equidad. Cuando la garantizamos que todos puedan aprender por igual, participar y desarrollarse plenamente, estamos construyendo una escuela más justa y una sociedad más humana. Ahora la profesora. Bueno, como mencionaba anteriormente y de todo lo que hemos hablado, algo que quiero recalcar es que la inclusión no solamente
debe quedarse en el discurso, debe verse reflejada en las acciones diarias dentro del aula, de una manera en que se planean las clases, como había mencionado, los recursos que se utilizan, las oportunidades que se le brindan a cada estudiante. Entendemos que cada persona aprende de una manera totalmente diferente, no todos tenemos el mismo ritmo de aprendizaje. Entonces, cuando la escuela reconoce las diferencias y responde a ellas con respeto y apoyo, no solamente el apoyo, sino también el compromiso, se convierte en un espacio de transformación social. Tienes toda la razón. Qué pena. No basta con estar presente en la escuela, no basta con estar físicamente presente en el aula. Es muy cierto. Pero bueno, sobre todo, transformar la manera en la que enseñamos es lo más importante. Así que me parece una muy buena conclusión. ¿Qué te parece, Dani? Es Es verdad, así como tú dices, no basta estar presente en la escuela, sino que también es necesario que se pueda acceder al aprendizaje de forma plena. Porque ¿qué saca un niño con estar en la escuela si no puede acceder al conocimiento y no puede aprender porque no cuenta con los recursos suficientes o porque el docente no está preparado? Entonces, creo que esto es un tema muy importante y que necesita causar conciencia en las personas. Así es. Así que muchísimas gracias en verdad por estar ustedes dos aquí acompañándonos. Eso fue de muchísima ayuda, así que muchísimas gracias. Entonces, ahora Gracias. vamos a dejar una pequeña frase final cada una para despedirnos de nuestros oyentes. Bueno, Por me favor. gustaría aportar que todos tenemos un papel importante en la construcción de espacios donde nadie quede por fuera. Sí. Ahora la doctora. Bueno, siento que la educación inclusiva no es una idea, es un derecho, es un deber. Toda razón. Exactamente. Bueno, queremos darles las gracias a nuestros oyentes fieles por escuchar un podcast nuevo, un podcast más, porque creemos que este tema es muy importante en la actualidad. ¿Tú qué Muchísimas opinas, Vale? gracias. Sí, me parece una muy buena idea conclusoria, la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.